Muy buenas Wargamers, yo soy Garudén, Y yo soy Rollcrow. somos Forge Levante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas, Con profesionales del sector, unboxes reporte de batalla. y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que suscríbete, Wargamer. Muy buenas, Wargamer. Ahora mismo tenemos en Forja y Desvant dos sorteos activos. En el primero sorteamos 3 premios de una miniatura cada uno de la empresa Creature Caster. El tamaño de cada una de las miniaturas es de unos 20 centímetros y los 3 afortunados podrán elegir uno de los modelos que haya disponibles tras la financiación de la campaña de Kickstarter. Como veis, las miniaturas van desde los dragones más clásicos a los demonios más variopintos, tanto masculinos como femeninos. Para participar, cliquea en el vídeo de Creature Caster y sigue los pasos que se indican en ese vídeo. El otro sorteo lo realizamos gracias a la empresa Ghost Train Games, que también tiene inminente una campaña de crowdfunding en la que sacan a la luz Alternative Civil War, un juego de escaramuza ambientado en la Guerra Civil Americana, con un giro de tuerca muy curioso. El ganador podrá disfrutar de un starter a su elección de las distintas facciones que salgan tras la financiación de campaña de Kickstarter, como la de Estados Unidos, los Estados Confederados, los nativos o España. Para participar, cliquea en el vídeo de Alternative Civil War y sigue los pasos que se indican en ese vídeo. No te pierdas esta oportunidad de participar en estos dos estupendos sorteos. ¿A qué esperas, Wargamer? Muy buenas Wargamers, aquí estamos en la casa de Pepe Gallardo. Hola. Muy buenas Pepe. Buenas. Hemos hecho un par de tomas en el taller de Pepe Gallardo, taller que ya explicaremos en la segunda parte de este vídeo por qué nació y tal, pero ahora me gustaría saber quién es Pepe Gallardo, cómo empezó en esto, por qué siguió y por qué, sobre todo, por qué ya no puede dejarlo. Bueno, inicialmente yo empiezo aquí porque, como cualquier crío que va al kiosco de la esquina con su madre o con su padre o con su hermano mayor y le compran los antiguos soldaditos que venían en los sobres. Por cierto, lo recuerdo mucho porque ahora con juegos históricos de ahora valdrían una pasta, ¿eh? Sí, sí, hay de gente que hecho, los colecciona están muy cotizados. Y a partir de ahí, pues se crea en mí una especie de, como de, no sé, de inquietud hacia todo lo que rodea el tema de las miniaturas, pero en general, ¿no? Inicialmente, en aquellos años, te hablo de los años 70, era una inquietud hacia cualquier cosa que hubiese en miniatura, desde un tren, pasando por un avión, como un tanque, un coche, una moto. Bueno, y seguí pues coleccionando. Recuerdo que incluso hasta los mismos soldados que compraban los sobres, los pintaba en aquella época, con pelicán, con pintura placa y pintura de esta barata, de manualidades. Instintivamente estaba entrando ya en ese mundo. En ese mundillo. La necesidad de completar la miniatura, ¿no? Sí, sin saber realmente cuál era. Verás, era una cosa, como te diría, como si algo que te nace o que estás viendo que va, o que tú no eres consciente de que está surgiendo. Y tienes que hacerlo. Exacto, y empieza a surgir. Cuando en algún momento dado esto diríamos que se pone un poco más serio, o si no lo queremos decir así, se hace un poquito más hobby, ¿no? ¿Cuándo? Pues en una tarde de verano cayó en mis manos un catálogo no sé, recuerdo bien si era un catálogo, una revista, posiblemente fuese una revista de Military Modeling, una antigua revista inglesa, donde empiezo a darme cuenta que esto fuera de España tiene otra proyección, o al menos hay un tema de coleccionismo importante, ¿no? Y gente que le gusta mucho. Hay un más allá, ¿no? Exactamente, y ese que no conocía. Más allá es enorme. Que no conocía, efectivamente, y que además con diríamos con unos horizontes que tú no conoces porque no eres consciente de eso por el sitio donde vives. No, hay que tener en cuenta, no había móviles, no había internet, no había nada. Entonces, claro, lógicamente para ti eso es un shock. Es decir, esto que hago lo llevan haciendo ya hace mucho tiempo en un montón de sitios, ¿no? Sí, es como un poquito como
Exacto. El concepto, Exacto. hay mucha más gente como yo, ¿no? Por aquella época, pues tenía un amigo que se llama Miguel Rojo, que estaba conmigo siempre y que los dos teníamos la misma inquietud hacia esto. Y empezamos a movernos un poco, pues tocando, pues, eso, un poco escribiendo, porque todo era a través de mailing, siempre, por carta, por correo ordinario, recibiendo catálogos de Berlinden, que es otra marca, de las primeras figuras de miniaturas Andrea. Y a partir de ahí empezamos a darle un poquito más de carisma o de llamarlo hobby a esto. ¿Cómo va desembocando? Pues va desembocando en que hay un año también en el que la famosa, aquí en Málaga había 3 tiendas de maquetas: Alema, que estaba en calle Carretería, Airemar, que estaba en la Alameda, y luego estaba Todo Tren, que está en Eugenio Bros. Todo Tren organizó en un año, recuerdo que serían los años 80 posiblemente, un concurso de miniaturas, posiblemente de los primeros que se organizaran en Málaga, y gané el primer premio. Entonces, a partir de ahí yo me sentí muy bien, porque decía, bueno, me gusta y encima lo que hago lo reconocen. Y empecé a darle un poquito más de seriedad, o quizás tomármelo un poquito más en serio, el tema del hobby. Hay una cosa que hay que aclarar, que es fundamental, y lo digo para todo el mundo, o sea, es fundamental. ¿Escuchar? Con esto te tienes que divertir. Si la intención es quiero llegar a ser tal o a ser cual, puede que valga, pero detrás de todo eso tiene que estar la diversión, pasarlo bien, tener o hacer o crear lazos de amistad con gente, pero sobre todo que tú estés bien con lo que haces. El concepto Que no sea hobby, ¿no? Que no sea un elemento de presión, como llevo viendo durante muchos años a mucha gente, que son elementos de que te presionan, que dices, es que tengo que estar, es que tengo que hacer. No, esto es para divertirse. Luego ya cada uno que lo enfoque como quiera. Entonces, tengo que decir que hasta esos momentos y luego, es decir, de siempre, ha sido un motivo para evadirme del día a día, de la rutina, del trabajo, del estrés. ¿Para qué servía? Pues servía para expresar algo que quería hacer, o contar historias, como he hecho, con mis viñetas, con mis figuras, y un poco, como se podría también decir, es viajar en el tiempo. Es decir, cuando no estás haciendo una figura emplazada en Egipto, pues hace otra de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial es una época que toqué muchísimo al principio, y por eso últimamente, desde hace ya bastantes años, no hago. Prácticamente no toco, pero es porque creo que lo pinté todo, lo que tenía que pintar en aquella época, es decir, tal y como se pintaba en aquella época, ya no como más ahora. Como quien dice, decir sobre ese... Sí, me sigue gustando, recuerdo muchas cosas, además con cariño, porque son trabajos muy bonitos, algunos que están en manos de coleccionistas, pero es una época que ya pasó, que no, y ahora la veo con añoranza y me gusta, porque hay mucha gente que hace, y está muy de moda otra vez, la Segunda Guerra Mundial y la época moderna, pero bueno, en principio me dediqué más al tema histórico, y el periodo, diríamos, histórico que más toco, que más de alguna manera me motiva más y me gusta más, es el que va desde 1800 a 1900, que sería la época colonial, especialmente el final del 1800. Época colonial, época franco-prusiana, napoleónico, la campaña de Crimea, guerra civil americana. Es la zona, la guerra de la independencia norteamericana, es la zona o la época que más me gusta moverme, y que quizás domino un poquito más a nivel uniformológico. Y siempre lo digo desde el punto de vista de eso, como diversión, como hobby y como pasión. A mí no hay otra cosa que me guste más de tener un amigo, un conocido que esté conmigo y que tenga esa misma pasión que tengo yo por las miniaturas. Es algo bonito. Nosotros en Forge de Van TV siempre lo hemos dicho, que si te gusta algo, en este caso el mundo de las miniaturas, en nuestro caso más del wargame, en tu caso más de modelismo, ¿no? Son dos vertientes que no tienen por qué ir separadas, pero que están ahí. Siempre os digo que si te gusta esto, el wargamer, si te gusta estar, o sea, por cada hora que trabajes en tu miniatura, te tiene que gustar por lo menos estar 2 horas hablando de ello. Sí. Sobre esto se podría estar hablando, es que es para escribir libros, porque es la historia, diríamos que es la trayectoria, una vida casi completa, dedicada a estar
pintando, disfrutando con este hobby y viendo los trabajos de amigos, ¿no? De conocidos que por supuesto te enseñan, o sea, de la gente que aprende, ¿no? Yo recuerdo en aquellas primeras revistas aparecía un tal Shepard Payne, que es un canadiense afincado en Norteamérica, que casi se le considera el padre de la miniatura histórica de colección. Uno de sus pupilos era Bill Horan, otro amigo del que hemos aprendido prácticamente todo. Y luego eso se fue extendiendo, con el paso del tiempo se ha ido extendiendo. Aquí en España teníamos pues pioneros del modelismo a este nivel, como Miniaturas Andrea o Fernando Benito, que para descanse, que bueno, que son gente que empezó también a tomarse esto bastante en serio y poniendo sus trabajos y sus productos en el mercado, y que hicieron un poco de puerta, ¿no? O diríamos de apertura al exterior, a través de los cuales empezamos a conocer todo lo que era el mundo, hablo siempre de la figura de colección, no tanto de la maqueta. La maqueta sí estaba también ya un poco metida en nuestro país, la figura no tanto, la figura tardó un poco más, pero así es como se fue haciendo el modelismo en la disciplina de la figura aquí en España. Poco a poco fueron surgiendo nombres, gente que pintaba muy bien, gente que modelaba muy bien, que siguen estando, que siguen trabajando, y de los cuales pues me siento orgulloso de que prácticamente de todos sigo siendo amigos, somos amigos, y nos vemos mucho en concursos, y de alguna manera hemos bebido unos de otros, es decir, hemos aprendido. Sí, el famoso feedback que está de moda en internet. Pero esto está diciendo una trayectoria de prácticamente, se puede decir, ¿cuánto Pepe? 35 años. Más o menos. Entre lo profesional y lo de el hobby. Si queremos establecer una fecha, si el tema diríamos, Pepe, establece una fecha, yo establecería finales de los 80, 1990, 1987, en adelante. ¿Qué es lo que provocó el cambio en ese chaval que empezaba a encontrar a gente afín, aparte de sus super amigos, sino a gente, oye, que esto es algo vivo, sí, algo que está gracias a esas revistas, que está por todo el mundo, o sea, ¿qué es esto? Sí. ¿Cuándo vivió ese chaval el cambio de decir, oye, mira, siempre con humildad, pero oye, mira, yo me quiero dedicar a esto, o yo puedo dedicarme a esto? Tengo que aclararte que realmente no me dedico profesionalmente a esto, es decir, es mi hobby, como yo le suelo decir, llevado a la máxima expresión. Es decir, es un aficionado al hobby llevándolo a la máxima expresión, es decir, volcándote completamente en el hobby, ¿no? Yo podría decir que fue en el año 93, más o menos, 93, 94, 93, cuando veo un poco la proyección del hobby, en mi opinión y en mi persona, es decir, en mi manera de entenderlo, ¿no? De qué iba a hacer o qué quería hacer. Fue la visita al primer concurso internacional que fui y que gané un premio reconocido que, pues lógicamente, ni yo me esperaba, para empezar. Vuelvo a insistir en lo que te decía antes, todavía no había medios, no estaba internet, no había... y la persona que organizaba aquello me dijo, tienes que seguir viniendo porque creo que tú vales para esto, deberías de seguir trabajando en tu línea, si quieres con marcas, como tú quieras, pero yo estoy aquí, si quieres te apoyo. Y a partir de ahí poco vi que pues, se podían hacer más cosas en el hobby. Como soy inquieto, soy una persona que no paro, que siempre estoy haciendo cosas, pues decidí que me iba a dedicar más a fondo en el tema del hobby. En España no había revistas, por aquella época estaban empezando, sí había ya, estaba Modelismo Historia, pero bueno, volvemos a lo mismo, revistas pioneras, Rodrigo Hernández Cabos, Julio Cabos, su hijo, Rodrigo Hernández Chacón, gente que empezaba, y que bueno, de alguna manera, pues... Que era un poco como la sensación de que todos estabais acabamos en el mismo, como movida, diría, ¿no? Juntos, por decirlo de ¿no? alguna manera, estábamos todos en el sitio y en el momento adecuado, todos, cada uno en su ciudad, cada uno en su sitio, y a partir de ahí se empezó a generar un movimiento de gente que la figura histórica era en aquellos días lo que estaba de moda, en aquellas fechas, en aquella época. Y bueno, nació Modelismo Historia, que luego se llamó Todo Modelismo, después pasó a llamarse Euromodelismo, después pasó a llamarse Eurofiguras. Ha sido la revista, diríamos, puntera dentro de lo que es el modelismo nacional, a todos los niveles, de carros, figuras y aviones, maquetas en general. Y bueno, tuve la suerte de conocerlos, llevarme bien con ellos y
durante muchos años he estado haciéndole artículos para difundir el hobby, que en definitiva es de lo que se trataba, o al menos era mi intención, de que el hobby hay anécdotas que te puedo contar sobre esto, ¿no? Y a nosotros nos encanta anécdotas personales, escucharlas, ¿no? Anécdotas personales. Una de ellas, por ejemplo, una de las anécdotas a nivel muy personal, es que cuando yo enseñaba una figura o un tanque, me daba corte. O sea, si llegaba mi hermano o llegaba mi hermana o un primo o alguien de la familia, a mí me daba corte enseñar lo que hacía, porque pensaba que era algo de niño pequeño. El típico concepto de, anda, mira lo que ha hecho el niño, que es muy bonito. El muñeco, bueno. Mira el muñeco que ha pintado. Entonces, claro, te quedaba un poco como diciendo, joder, macho, es que... Podría estar mejor, sí, o no, simplemente que te daba corte, como decía, como se dice, tiene los huevos negros, ya está pintando muñecos, ¿no? Y te daba corte, sinceramente, te daba corte. Quizá eso también me lo quitó, esa fatiga, esa pequeña, ¿no? Esa forma de tener un poco de vergüenza, me la quitó un amigo también, que hacía, con mis cosas hacía lo que yo no era capaz de hacer. O sea, el tío enseñaba lo que yo hacía a bombo y platillo cuando yo no quería hacerlo, me daba fatiga hacerlo, y claro, eso quizás también me quitó un poco el miedo, decir, bueno, tampoco está tan mal, o no es porque estuviese ni bien ni mal, simplemente por la etiqueta de que era de cosas de niños pequeños, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que me fueron pasando. Otra de las cosas que me pasó, recuerdo con mucho cariño, que la primera vez que llevé una figura que me la publicase en la revista, me la estuvieron mirando con lupa por si era o no era publicable, ¿no? Y coincidiendo con que meses después esa figura ganó un premio en un concurso. Entonces, claro, automáticamente se hizo el artículo de la figura, claro. Pero eso es con cariño, porque forma parte de mi vida, de la historia, ¿no? De lo que he vivido con las miniaturas, ¿no? No sé, ha habido muchas batallas, muchos kilómetros recorridos desde entonces. Empezamos a movernos también con la llegada hay pintores, lógicamente escultores también, pero quizás los pintores marcaron también un poco un hito a nivel de utilizar la pintura acrílica en vez de la pintura al óleo o la pintura sintética, ya que todas las figuras se pintaban en Inglaterra, en Francia, todo el mundo utilizaba la pintura sintética, es decir, disolvente, óleo y White Spirit o aguarrás, y es lo que se usaba. Entonces, de repente llegan los españoles y se ponen a pintar con pintura acrílica. La pintura acrílica tiene realmente ciertas ventajas sobre el óleo, no quiere decir para nada, y por supuesto es mi opinión personal, pero la principal ventaja, sobre todo en aquella época, ¿no?, era que todo el mundo acostumbraba a pintar con óleo y había que utilizar un horno para secar la pintura, para poder acabarla en una sesión de tarde y esperar al día siguiente, 24 horas y tal. Con el acrílico era todo sobre la marcha, es decir, dabas tus sombras, dabas tus luces, dabas tu imprimación y lo único que tenías que respetar era el secado del agua, y eso secaba en 30 segundos lo más tardar, con lo cual las figuras se pintaban mucho más rápido. Para colmo, la gente que llega pinta fantástico, es decir, nombres que son muchos, claro. Yo sé que todo este vídeo se me van a olvidar un montón de gente. Estás diciendo que esos primeros españoles... ¿Tú nunca has oído hablar de la escuela española? Bueno, no lo has oído hablar. He escuchado hablar muchas cosas de los españoles. Se nota que en Inglaterra, en varios ámbitos. Sí. Como por ejemplo tenemos una entrevista con Antonio Luis sobre un libro de la Rueda Invencible, que la podéis pinchar aquí. Aprovecho para hacer publicidad. No pasa nada. Me estás diciendo que esta gente con inquietud, esta gente nueva, esta sangre nueva, ya llegaron a revolucionar ciertos aspectos Cuando me preguntas esta gente nueva, ¿te refieres a nosotros en aquella época? A los españoles en aquella época, correcto, porque es que la gente nueva que llega ahora también sigue revolucionando, que eso es para hablarlo luego más largo y tendido. Incluso en otro, no, ciertamente hay gente joven, nueva, que están revolucionando a todos los niveles porque son muy buenos. Lo que sí es cierto es que en aquella época no solo se decía, sino que se escribía en los libros, en las revistas que se publicaban, que había una verdadera escuela española, y era que todo el mundo en España pintaba con acrílicos, y que encima esos pintores eran no solo innovadores, sino muy buenos. Incluso, lógicamente, yo puedo decir, Pepe es muy mayor, pero es que hay gente todavía mayor que yo que ya lo hacía, empezando por Benito, que lo había nombrado antes, Jesús Gamarra,
el mismo Rodrigo. Aparece un personaje muy importante en este mundo del modelismo a nivel nacional y luego internacional, que es Raúl García Latorre, que empiezan a tocar la pintura acrílica y a trabajar con la pintura acrílica de una manera magistral. ¿Qué pasa? Que gente que hacíamos óleo, que hacía yo, que pintaba con umbrol y con óleo, veo esta nueva tendencia, me pongo a investigarla, me pongo a estudiarla, contacto con los que te he nombrado, con casi todos, y aprendo y me informo bien, o diríamos que practico todo este tema, toda esta forma de trabajar, y bueno, tampoco se me da mal, y me uno, diríamos, a esa escuela inicial, o que ya estaba iniciándose en aquella época. A partir de ahí, David Mencia, Mario, no me acuerdo el apellido ahora. Mario Caña, perdona, sí, me acuerdo. Mario Caña estaba por aquella época, Luis Gómez Platón. O sea, había una serie de personas, el mismo Rodrigo Náez Chacón, mucha gente, Juan Carlos Ávila, mucha gente que empezó. Todos que te hablo son todos amigos de todas partes de España, de Galicia, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, un montón de sitios. Son gente que empezó, que nosotros, entre nosotros como amigos, nos llamamos la vieja guardia. Nos llamamos la vieja guardia porque hace muchísimos años que empezamos, ¿no? Los viejos tercios españoles. Exactamente, ¿no? más o menos. Y bueno, a partir de ahí, y siempre hablando de históricos, porque luego ha habido muchos escarceos con la fantasía por parte nuestra, y no mía quizás, pero sí de otros, ¿no? Y luego sí hay gente nueva que ha ido llegando utilizando esas técnicas y mejorándolas. Y sobre todo innovándolas también. Y todo esto ha hecho de que, bueno, pues que el modelismo español en ese nivel, yo siempre te hablaré del nivel de las figuras, haya sido siempre un referente a nivel internacional, siempre, ganando muchísimos certámenes, muchos premios y gente muy reconocida y muy valorada a nivel artístico, porque es real, que es cierto que lo hay. Y ahí la lista es interminable. Hay mucha gente que ha trabajado duro y que ha trabajado muy bien en el tema de las figuras, y ya están muy reconocidas. Después de eso, lo que suele venir es eso: mucho viaje, mucho concurso, mucho trabajo, por suerte o por desgracia, no lo sé, porque todo esto es como todo tiene sus partes buenas y sus partes malas. Eso te trae pues muchos premios que se ganan y bueno, gente que está más afín y menos afín, pero en definitiva hay un balance final buenísimo por mi parte, que es el que tener amigos, y que puede ser incluso hasta como diríamos, el equipaje de mi maleta. El equipaje de mi maleta es que vayas donde vayas, tienes un amigo. No, claro, es que... Voy a Galicia y me conoce gente que son amigos de verdad, que han estado conmigo haciendo kilómetros, viviendo anécdotas y viviendo experiencias. Voy a Madrid y me pasa igual, voy a Valencia, a Barcelona, a Cataluña, o voy a donde quieras de Andalucía, que siempre tengo amigos, y algunos casi se podrían tratar de hermanos, porque son gente que hemos estado muchos años viviendo muchos temas y luchando por el modelismo. Hay un apartado súper importante en mi carrera o en mi trayectoria, es muy importante para mí y que lo recuerdo y siempre lo voy a recordar con mucho cariño a pesar de todo, y es la aparición de la marca malagueña Elite Miniaturas. Manuel Moya, que era el director de la marca, pues trabajábamos codo con codo junto con Raúl García Latorre, junto con Emilio Montiel y Fernando García Rada. Todos fuimos en su momento pues apartándonos o incorporándonos a lo que era la marca. Y vuelvo a insistirte, no es que lo dice Pepe Gallardo, es que lo decía todo el mundo. Era una de las mejores marcas que ha existido de miniaturas. Desapareció en su día. Activa hasta el 2010. Sí, hasta hace poco estuvo activa por problemas personales y por temas, lógicamente, de la vida, que cada uno tiene que enfocar, pero aún así, la historia está ahí. Ahí queda efectivamente. Eso. Entonces, tanto los protagonistas como los que lo han visto desde fuera las han vivido y saben que de verdad en el fondo el balance así fue bueno porque se dio un paso más en el modelismo y se aportó algo de verdad al modelismo. Sí, personalidad, ¿no? Sí, exacto, personalidad y como te decía, carisma al modelismo español, es decir, una marca española que está como está. Luego han venido más marcas que por supuesto tienen todo mi respeto y son también muy buenas. Pero hablo de la que en un momento dado a mí más me marcó o con la que más me he sentido yo identificado. Por la manera de trabajar, por la manera de enfocar lo que es el mundo de la miniatura a nivel de coleccionismo y de la miniatura histórica.
porque tanto Manuel como Raúl, como todos los que trabajamos ahí, teníamos una visión de lo que era el mundo de la figura histórica, creo que bastante acertada. El hecho está en que, bueno, siempre fue una marca que estuvo ahí arriba, en el top 10 de las marcas. No, sí, fijaos, Wargamers, vosotros ya me conocéis, yo soy una persona súper sincera. Hasta yo, que no sé de modelismo, yo la he escuchado hablar, Sí. o sea, hasta yo, Sí, pues sí. ya tenía que ser famosa para que yo me enterase. Tengo también muchas cosas. Lo que pasa es que te decía, es que esto es aquí hay material para hablar muchísimo, porque es que hay anécdotas muy buenas de estar conduciendo una furgoneta a las 4 de la mañana por las carreteras de Francia en dirección a París para montar un stand, ir a Inglaterra todos vestidos de escoceses, por ejemplo, que hay por ahí fotos. Pero claro, es que son anécdotas que no se van a olvidar, que ahí están. Que puedan ser a la larga olvidadas, sí, puede que sí, pero uno las lleva en su trayectoria. Hombre, yo te puedo invitar a que parte de esas experiencias no se olviden gracias a formato vídeo. A ver si cuela. Sí, hombre, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede hacer y además que sería bonito recordar todo eso porque ya te digo que es una época muy bonita del modelismo español. Ya no solo de mi vida, que lo era, pero también del modelismo español. ¿Os habéis dado cuenta, no? En Wargamers, a los que no me conocéis, esto a lo mejor no os viene a cuento o no lo entenderéis, pero a los que me conocéis, sabéis cómo soy yo, cómo hablo yo, y estoy aquí como ensimismado escuchando hablar a un maestro. O sea, estoy, ¿qué es lo que habré dicho? 40 palabras a lo sumo. Yo que me dicen que soy conocido por no dejar hablar. No, simplemente que hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Es que son muchos años, son muchas experiencias, muchos trayectos es algo. Tantos viajes, tantos, sí, cuando tantos es que torneos, eso te iba a decir, cuando vives de una manera un hobby normal, es decir, vamos a llamar un hobby normal algo que tienes como costumbre, es decir, ya has visto que tengo otras pasiones, que ya es parte de tengo ti. otras pasiones, me gusta la guitarra, me gusta jugar a hacer deporte jugando al tenis, me gustan las motos, pero todo eso lo vives con pasión. Pero cuando algo lo has vivido durante tantos años con esa pasión, con esa ilusión, y con ¿vale? tanta gente, Se te queda tan grabado que al final es tu vida. Esa ha sido tu vida. Y es algo de lo que realmente yo me alegro muchísimo, pero muchísimo. Sí, tiene que ser bastante emotivo, incluso tiene que dar bastante orgullo desde mi punto de vista. Sí, lo hará. Saber, y voy a decir una cosa que desde mi punto de vista es cierta, saber que quizás ahora, dentro de 5 años, dentro de 10, incluso dentro de 15, alguien pueda usar, no sé si seguirá existiendo Google, no lo sabemos, pero algún tipo de buscador, un tipo de tecnología recuperatoria de historia y saber que alguien Sí. en un lugar recóndito de Australia, de cualquier sitio, vea una foto de una miniatura tuya y al menos le hagas reflexionar 30 segundos mirándola. Sí, O sea, así que como, quizá ahora mismo ocurre, ¿no? Sí, ahora ya está ocurriendo eso, no por mi miniatura, Sí, sí, que, no, que pero también hablo supongo. hablo Pero como del futuro, esa ¿no? yo diría que es un poco a nivel general, o sea, a nivel de todo. Es decir, no soy yo solo, lógicamente, hay un montón de modelistas, un montón, miles, gente muy buena, buenísima. Y lo que pasa es que, gracias a Dios, hoy los medios que tenemos y la forma en la que está todo el mundo conexionado, que ya no hay prácticamente ni distancias, pues lógicamente se sabe todo y cualquier persona en Japón pues una mañana se levanta, le da su Facebook y está viendo tus trabajos y te está felicitando o tú a él por los suyos. Entonces claro, eso ha hecho un poco unir a las comunidades de diferentes ámbitos. En el caso nuestro, que es el modelismo, ha pasado exactamente lo mismo. Hablamos de viajes, antiguamente pues eso se en vez de con el Facebook pues se hacía viajando, tenías que hacer kilómetros. Yo empecé, los primeros fueron sobre todo a Madrid, a Barcelona, pero luego empezamos a salir fuera porque la gente también nos invitaba, nos llamaba para exponer. Estuvimos yendo mucho tiempo a Inglaterra, viajamos, recuerdo, durante algún tiempo cruzando el charco a Canadá y a Estados Unidos, y luego quizás por afinidad sobre todo, yo he ido mucho a Inglaterra. Ahora tengo a mi hijo allí y lógicamente me gusta y me da, dentro de lo que cabe, ¿no? Por el tema de la crisis y cómo está la situación de la juventud, pero me da cierta tranquilidad saber que está allí, porque a mí siempre allí me fue bien.
y conozco a gente de allí, nativa, y sé que es un país que acoge, ¿no? que acoge a la gente cuando la gente también es como somos nosotros. Y luego, por la mayor afinidad de siempre, la he tenido con mi segundo país, que ha sido Italia. Siempre tengo un montón de gente en Italia que ha sido siempre muy cariñosa conmigo, que ha sido siempre muy, muy amigable conmigo. Y tengo que nombrar a Fabio Nuneri y a los hermanos Canone, a Stefano y a Pasquale, que son personas que conmigo se han portado como si yo tuviese familia en Italia. Y creo que he correspondido en la misma medida con ellos. Creo, porque para mí han sido familia también. Y eso ha hecho también mucho. Ha hecho mucho porque son personas que también han vivido el modelismo, se han movido por el modelismo y son personas muy reconocidas a nivel internacional en muchos ámbitos, especialmente Stefano porque es un gran escultor y Pasquale un gran pintor, y Fabio por el simple hecho de que es como un chairman o un showman o no sé cómo decirte, es una especie de relaciones públicas, se le podría decir. Es un relaciones públicas a su máximo exponente, una persona nacido para las relaciones públicas y además de buena persona, por supuesto, y además es otro apasionado más del hobby. Quizás el secreto de todo esto en mí, es decir, hacia mi persona o hacia mi manera de sentirme con el modelismo, el secreto haya estado en que me he tropezado con gente que era apasionada en ese aspecto. Eso tiene su parte negativa también, porque cuando hay mucha pasión también puede haber mucha tensión o mucho roce, pero la parte buena que tiene es que lo vives. Cuando hay mucha pasión, lo vives. Bueno, aquí hay un invitado. Saludando. Este es Willy. Hola, Willy. Bueno, pues Pepe Gallardo, le digo nombre y apellidos, Pepe Gallardo. Ajá. Muchas gracias por darnos este rato. Ha sido un placer. Pues ya lo veo, Wargamer, si queréis escuchar más del Para mí un maestro, y debo de conocerlo a partir de ahora, Para mí un maestro, porque tiene estanterías en su casa que te agradezco, te agradezco que de cada estantería se podría hacer 10-15 horas de esta miniatura, desde qué pasó en este torneo, de cómo la pintaste, o sea, es un mundo increíble. Pues si queréis saber más de él o escuchar más cosas de él, aparte de su Facebook, de su blog, que ya daremos todas las direcciones aquí, de indicármelo, en plan dándole like al vídeo, compartiéndolo, decirnos qué es lo que va de parecido. Si no lo estáis, pues está suscribido, pero sobre todo seguirle a él, porque para mí ha sido un placer increíble. Yo os agradezco el detalle, el haberme buscado para la entrevista, porque la verdad es, como me comentaba, me había estado buscando en las jornadas para ver si dabas conmigo y al final no hubo posibilidad. Lo que pasa es que en el stand pero no de tiempo. Estábamos bastante ocupados, y luego estuve con el tema de las charlas y de la demostración de pintura, que también me quitó de en medio un poco, pero os agradezco por supuesto que me hayáis seguido buscando hasta que habéis dado conmigo. Invitar a todo el mundo, el que quiera, que pase por el taller para echar un rato, incluso para pintar, y sobre todo si no puedes por la proximidad ahí está el Facebook, el foro de Timeline y el mismo Facebook, que estamos en todo momento disponibles. Pues, siempre ha sido. Muchas gracias, Pepe. Y haciendo una cosa, remarco una cosa, lo que dice mi buen amigo, haciendo modelismo. Sí. Haciendo modelismo, se trata de eso, se trata de hacer un modelismo. Haciendo modelismo vienen muchas cosas, vienen amigos, vienen buenos momentos, buen rollo, y de eso se trata. Parafraseando a Mi Jiménez, una frase que me encantó, esto se trata de disfrutar. Exacto. Y de hacer disfrutar el que lo ve. Te lo había dicho antes, es algo que es imprescindible, pasarlo bien, si no lo pasas bien. Chao amigos, nos vemos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo, dale like y compártelo. Nos ayudará muchísimo, Wargamer. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte.